Profe, yo también Bueno, tenía dudas con el 17 que habían preguntado. bueno, vamos ahí. Vamos al 17. 17, 17. Este es el 11. ¿Cuál es el 17? 16. Bueno, escucho a ver. ¿Cuál es la duda? Sí, profe. Yo al ejercicio todavía no lo hice porque quería sacarme la duda antes. Y Ujú. es que No vaya en a el hacer caso cosas de las que, áreas, no no, vaya a hacer cosas que, es que, que que, lo, que hagas algo de más. no, es que no quería echar moco de entrada y Ok. entenderlo mal, por eso quería Bueno, sacarme la duda. a ver. Porque acá yo tengo que los ejes claramente no me coinciden los del rectángulo con los del círculo que Ujú, está inscripto. Y ujú, lo que había pensado era que las áreas claramente se iban a terminar restando. ujú. Sí. Pero mi duda estaba sobre los otros términos, sobre si también los considero como resta. Por ejemplo, el SX, que es la suma de las áreas por las distancias hacia el eje. ¿Esos Ujú. también los tengo que restar Sí, y los momentos de inercia? claro. Sí, sí, sí. Es un área que le falta a la pieza. A mí me resulta práctico visualizar, digamos, la posición de un eje baricéntrico. Si la figura fuese, como decíamos, un rectángulo, bueno, va a estar a la mitad de la altura. Eso eh, lo sabemos hasta intuitivamente, va a estar a la mitad. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un agujero justo en el centro? Bueno, el eje baricéntrico no va a cambiar de posición. Ahora, si ese agujero lo empiezo a desplazar hacia abajo, va a haber un área eh, mayor por arriba de ese eje que originalmente estaba en el medio. Porque acá abajo no hay área, o sea, esa distribución del área va a haber un área mayor. Quiere decir que el eje baricéntrico se va a ir desplazando hacia donde más área haya. Por eso les decía que traten de buscar la similitud con una sumatoria de momentos o un equilibrio, un sistema de fuerzas, donde acá el área puede ser una fuerza y el eje ese baricéntrico va a ser, si lo llevamos a la analogía de los momentos, un punto sobre el que si tomamos momento de la resultante, que es igual a todas las otras fuerzas, ¿sí? Respecto de ese punto me dé lo mismo que cada una de las áreas respecto del eje. Entonces, fíjate, si vos el área decís, bueno, el área del rectángulo mide 24 centímetros cuadrados. La distancia respecto del eje X es 2. La distancia respecto del eje Y es 3, que es la mitad de 6. Entonces se hace 24 por 2, 24 por 3, va a sacar el SX y el SY. En el caso de esta que está restando, fíjate que el área lo tomamos como negativo, ¿sí? Entonces, 3,14 por 2 me da negativo. Cuando yo hago la sumatoria, ese término es negativo. Entonces, la sumatoria va a restar. Acá lo mismo. En el momento de inercia va a pasar lo mismo. Como es negativo, yo le estoy restando al momento de inercia que tenía el rectángulo algo que en realidad no está. Es un área que no está. Yo calculo cuánto es el momento de inercia de ese círculo y como no existe, lo resto. ¿Sí? Entonces, el nuevo eje baricéntrico, cuando vos calcules, si vos tomás solamente el del rectángulo, va a estar a la mitad. Si vos tomás solamente este, va a estar acá abajo. Bueno, habrá que buscar ahora por dónde pasa el eje baricéntrico de esta nueva figura. Entonces, bueno, ven, acá se ve el área negativa, estos dos términos, como decíamos, negativos, y el momento de inercia también negativo. Entonces, los 72,54 le restas 4,93 y te va a dar un valor menor al del rectángulo.
Obviamente estos JX y JY de cada una de las dos figuras son respecto del eje baricéntrico, ¿no? Son respecto de este eje X que calculamos. ¿Se entiende? Sí, sí, lo había pensado, pero tenía la duda, sobre todo en el resto de los términos. Ujú. Entonces no quería arriesgarme a que estuviera todo mal. Bueno, mira, a ver, si puedo abrir acá rápido. Profe, disculpe, Sí, ¿puede mostrar cuando calcula JX y JY de ese mismo ejercicio? de los ejes baricéntricos de cada una de las... A ver, para. Primero calculamos la posición de los ejes baricéntricos. El eje X está a 3,15, ven acá. Ahí usted considera el área del círculo como menos pi, por eso le Ujú. da 3,15. Es un área que la tomamos negativa porque le está restada al área de la figura. Y entonces cuando saco el JX y JY final, Sí. yo no, como ya estoy considerando el signo desde el principio, ¿no tendría que directamente sumar al final? Esa es mi duda. Porque Pero yo, vos acá estás calculando esta primera parte de esta tabla hasta acá, donde calculamos el momento estático de primer orden, ¿sí? Que es el SX y el SI. Esto lo usamos para calcular la posición del eje baricéntrico, ¿no? Hasta ahí usamos para eso. Yo calculé la posición del eje baricéntrico. ¿Para qué quiero calcular la posición del eje baricéntrico de toda esta figura? porque necesito que sean los mismos para las dos figuras para poder sumarlas o restarlas al último. Claro, porque yo lo que ¿No? necesito saber es el momento de inercia de esta figura. Y el momento de inercia de esta figura es respecto de su eje baricéntrico. Como Sí. yo sé que de un rectángulo, si nos olvidamos de este agujero que está acá, ¿cuánto va a valer el momento de inercia de este rectángulo si estuviera solo? Y va a valer la base, que serían 4, por la altura al cubo, o sea, por 6 al cubo dividido 12. Eso sería el momento de inercia del rectángulo si no estuviese este agujero y respecto de un eje que está a 3 centímetros, pasa la mitad. Base por altura al cubo sobre 12, que es este que está acá, que calculamos eso. Si ustedes hacen eso, 4 por 6 al cubo dividido 12 les debería dar 72. Fíjate que acá no tuve en cuenta ningún signo, nada. Eso es el momento de inercia de un rectángulo. ¿Sí? Momento de inercia de un Claro. rectángulo respecto de su eje baricéntrico. Sí, ¿Cuánto yo vale quería ver en realidad, perdón, Sí. el momento de inercia aplicando Steiner. Bueno, Quería ver si ahí mira, consideraba el dale. signo. Ahora, vamos por partes. ¿Cuánto vale el Bueno, momento de inercia de una circunferencia de diámetro 2 centímetros? ¿Sí? Por ahora, no sé si es un agujero, si es un área posible. ¿No? Digamos, nosotros estamos pensando en áreas, ¿sí? En figuras claras cerradas. De una circunferencia, el momento de inercia es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. ¿No? Acá está, pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Entonces, el Jx del círculo es 0,78. En los dos va a ser igual, obviamente por simetría. Eso es el momento de inercia de una circunferencia. Como te digo, todavía no considero si es positiva, si es negativa, nada. Una vez que yo conozco los momentos de inercia respecto de sus propios ejes baricéntricos, o sea, respecto, ¿ves acá? Si agrandamos un poco, está esta línea azul, que es el eje X del círculo. Y acá en esta diagonal que se cruza ahí, estaría el eje X del rectángulo. Esos dos valores que calculamos son respecto de esos ejes. Ahora, yo lo que voy a hacer es llevar ese momento de inercia de cada una de las dos figuras a este eje X, ¿sí? Aplicando Steiner. Haciendo eso,
voy a tener este valor que está acá y este valor que está acá, para el eje X y para el eje Y. Fíjate que recién acá yo le pongo que esto es negativo. Si vos se lo querés poner acá negativo, lo podés hacer, es lo mismo. Digamos, vos estás restando un momento de inercia. No importa, si lo querés restar acá, si lo restás acá, es lo mismo. Lo importante que cuando vos apliques Steiner, a ver si está acá la ecuación, acá, ¿ves? Es como que ese signo menos va a ir a todo esto que está acá. ¿Está bien? Si vos tenés este valor negativo y le sumás esto solamente, ahí ya sí, va a estar mal. Ahí en ese caso esto es negativo y esta área la tenés que considerar negativa también. Vas a llegar a este valor, ¿no? Vos después lo restás si querés acá. Después a ese, en la figura 2. El JX de la figura 2, 4,93. Esos 4,93 yo los puse acá que están restando. Si vos lo querés poner acá negativo y cuando aplicás Steiner ya tomás este signo negativo, listo, acá te va a dar negativo también. Eso lo eligen. Por eso, para mí lo importante es entender qué es lo que están calculando. Después, una que lo entendiste, vos podés decidir cuál es la forma que te resulta más fácil hacerlo a vos. ¿Está? Pero sería exactamente lo mismo. Vos podés poner negativo acá, porque decís, bueno, esto es un agujero y su momento de inercia lo tengo que restar, entonces lo pongo negativo acá. Bárbaro. Ahora, cuando aplico la ecuación del teorema Steiner, acá tendré menos jx2 más menos a2 por b2 al cuadrado. Y eso me va a dar acá menos 4,93. ¿Se entiende? Sí, claro, pasó que yo calculé todo como positivo Ujú. con respecto al círculo y lo que hice fue restarlo al último. Y me daba parecido, pero no igual. O sea, resté los momentos de inercia finales que serían ya aplicando Steiner Acá con los esto. JX. Claro, Pero ¿y por qué estos valores no te dan igual, este y este? no porque consideré la pi sería el área del círculo como positiva. Sí, Y ojo, ahí no. me parece que estás mezclando, digamos, no es que pi sea negativo. Vos calculás el área de un círculo. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Eso es lo que te da el Claro, área del sí, es círculo. porque. El área, el Sí, valor del sí. área es lo que consideramos negativo, ¿no? No es que Sí, pi sí, es sí. negativo, que el diámetro es negativo. Yo tengo el No, no, área, es porque el área vale pi, por eso le dije así, pero. pero como, bueno, el área vale pi porque justo tenés diámetro 2. Sí, sí. En este No, caso, eso sí. bien, 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 bien. Bueno, entonces, ¿por qué decir que no te da igual? No sé, la verdad. Lo tengo acá si quiere ver, profe, pero no entiendo. Porque yo hice lo que le acabo de decir y lo resto al último, pero capaz que no es así. Me da 69 y a usted creo que le daba 67. Sí, No sé si será 67. lo A mí, mismo. a mí también me dio igual que ella, Bueno, a ver, haciéndolo mira, así. vamos a hacerlo así rápido, justo lo que les quería mostrar. Que si dicen que tienen duda y no se animan a probar, vamos a hacer esto. Abren SolidWorks y dicen, voy a dibujar la pieza que tengo que hacer. Nuevo, puede que haya ahí un error en esa resolución. Entonces, dibujamos todos se acuerdan más o menos cómo funciona, me imagino. Y vamos a dibujar el rectángulo. Fíjense, lo voy a dibujar a la mitad, acá. Cosa de que el eje me quede ahí. Coincidente y punto medio. Ahí. Esto medía 20, porque esto está en milímetros, y acá 60. Y acá tiene un agujero que tiene diámetro 20, no, 40 en el otro. Esto es 40, o sea, 4 centímetros. 20 y ¿qué distancia había acá?
¿Alguien me lo puede decir? 2 2. del centro O sea, 20. claro. ¿Así ahí abajo? 20. Sí, sí. Y esto está alineado verticalmente. Bueno, entonces, si a esto yo le voy a dar un volumen, cualquiera, no importa, simplemente para... Supongamos que esta es la viga que tenemos así de larga. Pero a mí lo que me interesa es conocer las propiedades de esta sección, que está pintada, ven ahí en azul. Fíjense que ahí el agujero no se selecciona. Entonces yo dibujé esto, selecciono la cara esa, calcular propiedades de sección. Y agarro acá y le voy a poner que las unidades estén en centímetros. Aceptar. Fíjense, ahí me muestra la posición del eje baricéntrico. Nomás que está cruzado el eje, acá me lo marca como I y el X vertical. Yo tengo que tener en cuenta eso y mirar acá. El eje respecto, a ver, esperen que lo busque acá, acá está. ¿Ven? Respecto del origen, que yo lo había puesto acá en el medio, abajo, 3,15, ¿sí? El eje Y, que sería nuestro eje X, y el otro es 0 porque está alineado. Si yo hubiera empezado con el origen acá, bueno, me diría que tiene 2 centímetros. Bueno, esa es la posición del centro de gravedad, ¿ven? Del baricentro del área. Y el momento de inercia, 67,6 y 31,21. Entonces, si vemos acá, ¿cuánto me daba ahí? No me acuerdo ya. Creo que daba eso, ¿no? 67,6 y 31,2. Ahí está, 67,6 y 31,2. O sea, están bien esos valores de acá de la tabla. Después, en todo caso, si les dio diferente, revísenlo. Y si aún así tienen dudas, pueden sacarle una foto, lo suben ahí al foro y se los corrijo. No hay problema. Sí, sería bueno acá, después fíjense en la grabación de la clase lo van a tener, cada uno de estos valores, ¿no? La posición del eje baricéntrico les dio así, 3,15 y 2, respecto de estos ejes, ¿no? Tienen que haber tomado los mismos ejes Y y X. No, no da así, profe, porque no consideré el área del círculo negativa, entonces Ah, no me bueno, da ahí igual. está el error. Sí, es eso. Ahí Sí, está el sí, sí. error, porque si vos no considerás el área negativa, se le está sumando. El eje este te va a dar menos de 3 a vos, te debe haber dado. Sí, 2,88. Claro, porque vos Es si eso. considerás que acá, esta área, además del área del rectángulo, hay otra área más que está sumando, hace que este eje baje. Sí, eso fue. Yo ¿Está pensé bien? que lo podía hacer normalmente y al último sumar todo, digo, No, no, restar todo, no, porque la pero no. posición del eje baricéntrico, ahí está, te va a cambiar. Si acá, este agujero, imagínate la situación, digamos que esto hubiera sido un cuadrado en vez de un círculo, a ver si lo podemos ejemplificar mejor. Si esto hubiera sido un cuadrado que estaba restando, y ese cuadrado cada vez empieza a ser más grande, hasta que llega un punto que se hace igual a todo esto, a toda esta mitad que está acá. ¿Qué va a pasar con el eje de lo que quedó? Lo Y corren. se va a ir ahí, digamos, mira, lo vamos a hacer acá. Vamos a borrar todo esto. Supongamos que tenemos, como decíamos recién, un rectángulo acá. Y ese rectángulo tiene su eje baricéntrico, lo voy a dibujar en rojo acá, que ¿a dónde va a estar? Va a estar a la mitad de las diagonales. Si esto fuera lo único que hay, ese eje el eje baricéntrico va a pasar por acá, por ahí. Ese es el eje X baricéntrico. Ahora, si yo a esa pieza le resto, por ejemplo, tiene un agujero acá. Vamos a hacer el mismo color. Un agujero acá que es este. Bueno, este rectángulo que está restando acá tendrá su
eje baricéntrico, por ejemplo acá. Bueno, pero imaginémonos que este cada vez se va haciendo más grande. Cada vez se va haciendo más grande hasta que llega un momento que lo imaginemos que es igual a esta parte. O sea, desapareció todo esto que está acá. Este eje, ¿dónde va a ir a parar? Y a la mitad de la parte que nos quedó. O sea que a medida que yo le entro a restar área, la posición de ese eje baricéntrico va a ir variando. Si esto no está, no existe, esto está ahí. Si yo acá abajo ya le resté un área, este eje se va a ir para acá arriba, porque la mayor cantidad de área está concentrada acá arriba, entonces ese eje se va a ir corriendo. ¿Me entienden? Ahora, si en vez de estar restando esta área, hubiera sido un área que estuviese sumando, supongamos de vuelta, pongamos, tenemos solamente esto, y ahora en vez de restar le agrego un área acá abajo, que podría ser esta, como el ejercicio que habíamos hecho antes. Si ahora mi pieza es todo esto así, ¿qué va a pasar con este eje? Y ahí se va a ir para abajo, porque está toda esta área acá que también está pesando, entonces va a hacer que este eje se venga para acá. Entonces, si tenemos dos figuras y las dos están sumando, la posición del nuevo eje baricéntrico, suponemos, esta es la de una pieza, y acá en las diagonales esta vamos a tener la posición del eje baricéntrico de la figura 2. Como está ahí. Si las dos figuras están sumando, el eje baricéntrico de la figura en conjunto va a estar entre medio de los dos. Va a estar más cerca de uno o del otro dependiendo del tamaño del área de una y de otra. ¿Cuál de las dos áreas tiene mayor peso, digamos? ¿Me explico? ¿Me siguen? Entonces, si esta figura, en vez de ser así grande, fuera una cosita chiquitita acá, y casi que no me va a mover la posición de este eje baricéntrico. Ahora, si esta área empieza a crecer, y bueno, este eje va a ir yéndose para abajo. Si nos vamos al otro extremo de que esta área creció tanto que esta pasa a ser insignificante, el eje va a ser casi este que está acá. Ahora, nunca va a poder estar por arriba de este ni por abajo de este, siempre y cuando las dos áreas sumen. Ahora, en el caso del ejercicio que estábamos viendo recién, como tenía un agujero acá, y el eje sí se va a ir por arriba de ese. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Había Bueno, hecho cualquier cosa. está. Bueno, Profe, yo tengo una duda con el 16. vamos con el 16. Profe, una pregunta rápido antes de pasar ese. Ujú. Entonces, si el círculo, supongamos que estuviera, que coinciden los ejes baricéntricos, ahí sí Sí. directamente puedo agarrar la ecuación del momento de inercia del rectángulo y le resto la del círculo y listo. Si este círculo hubiese estado acá centrado en este eje, cuando Claro. vos hagas acá los valores de A y B para aplicar Steiner, fíjate que acá en uno de los ejes coincide. En el otro eje no. ¿Está bien? En el eje Y, el círculo está centrado. En el eje X está más abajo. En el eje X baricéntrico me refiero, ¿no? O en el eje Y de referencia el círculo coincide. Y en el eje, perdón, el eje, sí, Y coincide, en el eje X está más abajo. Si coincidieran los dos ejes, o sea que el centro de este círculo estaría ahí en la cruz de esto, ¿cuál es la distancia? Digamos, la posición del nuevo eje baricéntrico va a ser la misma de los dos. A ver, vamos a hacerlo acá. Vamos a borrar todo esto. Y vamos de vuelta con otro rectángulo. Tenemos un rectángulo y un círculo. Vamos a hacerlo así. Vamos a dibujar los ejes baricéntricos de esto. Suponete que el eje baricéntrico está donde se cruzan estas dos diagonales. O sea, ahí va a estar el eje baricéntrico de este rectángulo, ¿no? ¿Vamos bien ahí? Si tenemos una circunferencia que está centrada en ese punto, lo vamos a hacer en negro,
esté ahí centrada ahí. Bueno, el eje baricéntrico, el JX, de esa circunferencia va a ser este también. Y los dos tienen el mismo eje. Si yo quiero aplicar Steiner, la distancia es 0 entre los dos ejes. O sea que ahí en ese caso, aplicado acá el ejercicio que estábamos haciendo, No hace falta ni y no, porque esta hacer distancia Steiner. A y B son 0. Cuando vos apliques Steiner acá, este término se hace 0 y te queda que el JX es lo mismo que el JX1 de la figura, digamos. No es necesario aplicar Steiner. Acá, de hecho, en este ejercicio, si lo resolvieron, fíjate que para calcular el JI no hace falta aplicar Steiner. El JI del rectángulo, ¿cuánto vale? Base por altura al cubo sobre 2. En este caso la base pasaría a ser los 6 y la altura serían 4. Ahí calculé el JI del rectángulo. ¿Cuánto vale el JI del círculo? Base por pi por diámetro de la cuarta sobre 64. Los dos ejes son los mismos, o sea que las distancias es de 0. Y acá lo estás viendo, como es 0 y es 0, este JI del rectángulo y de la circunferencia son iguales a los que me quedaron acá, 32 y 0,78, nada más que uno está restando. ¿Sí? Si hubiera estado alineado con respecto a los dos ejes, directamente calculabas esto, restabas acá y ahí se terminaba el problema. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. La otra duda me decían era sobre el 16. Acá está el 16. ¿Cuál es la duda? Que hay un valor ahí en la tablita de abajo, creo que era. Sí, ahí. Que no me da. El 933 es el momento de inercia de la figura 3. Ujú. Este acá, Claro, 9,33. De no, la no me dio. figura 3 respecto de su eje baricéntrico. Es un rectángulo, ¿está? O Sí. sea que para esos 9,33 van a ser la base. Esto también depende, ojo, depende cómo dividan ustedes la figura, ¿no? Fíjate que yo acá la dividí así, un rectángulo hasta acá abajo. El otro rectángulo empieza acá. O sea, la figura 3 va a tener, vamos a ver las medidas acá porque no me las sé. Acá. Claro, lo que me pasaba a mí es que la base era de 100 No, y no es después esto 100. restándole claro, pero Le- restándole Esto es el 20. rectángulo O sea que quedaba la 8. base es 80, sí, 8 Claro, centímetros. y si yo a 8 lo multiplico por 2 Al al cubo cubo serían 8 y lo más. divido en 12, me daba 5,33. Bueno, puede ser. No sé si yo No, no, hice está mal bien. la... Sí, sí. A ver, 8 por 2 por 2 por 2 dividido 12. Igual 5,33. Entonces ahí no me daba el resultado final porque Bueno, está yo bien. tomé distintos valores, pero en general me quedaban los mismos menos Está ese. bien. Bueno, sí, sí. Está bien. ¿Y este otro está bien? Sí, están todos bien, lo único que sí es me modifica el Che, y J. acá no fue un error por las dudas de tipeo, cuando vos haces la suma, acá a ver si lo mantuve, 9,33, Ah, puede 5,33, mirá, ser, JX, acá claro. está 5,33 Sí. y acá le puse 9, o sea que esto sería 5, pero habría que ver después qué sume al final, a Sí, ver, a mí me modificó algunas cosas del JI, no sé si yo lo conté mal, ya lo voy a revisar de vamos a ver nuevo, acá, mirá, pero me acá, modificó algunos... eh, 5,33, acá está, ujú. más 16. O sea, daría 86,33. Yo lo escribí mal ahí en la tabla, pero fíjate que acá en esto está bien. A ver cuánto nos da Ah, ok. eso. Para, lo voy a revisar. Sería 2,25 el cuadrado por 16 más 5,33 igual 86,33. Esto estaría bien. Y acá 86,33 estaría bien. Estos Sí, sí, valores, sí. A bueno, mí ajá, no, el momento de inercia con respecto a X sí me dio, el que no me dio fue el Y. el I. Bueno.
Y el i, Claro. a ver cómo sería. La base pasaría a ser 2, la altura pasarían a ser 8, o sea, 2 por 8 al cubo, dividido 12. 85,33. Estaría bien ahí. Sí, ese sí. 85,33. De la figura 1 sería, ¿cuánto es la altura total acá de esto? Eran 100. 100. O sea, 100 por 2 al cubo, o sea, por 8, dividido 12. 66,6. Estamos acá. Para el JI de la 1, acá. ¿Hice bien? Ah, 100 no, 10. Sí, sí, sí. 10. Sí, era 10, 10 claro, porque por estaba 8, la consigna en milímetros. sí, dividido 12. 6,67. Está bien. Y del triángulo es la base por altura al cubo sobre 36. Hablando del triángulo, ¿hicieron ese ejercicio que les dejé? Acá la base sería, ¿cuánto sería? A ver. Serían 44 por, no, sí, H6 La base del triángulo de es 36, 6, si no 24. me equivoco. Sí, 24, está bien. O sea, estos tres están bien. Sí. ¿A vos alguno de estos tres te dio mal? No, me dan ¿Distinto? distintos, pero porque yo Ah, tomé, dividiste el área de otra forma. claro, ¿Y la posición de los ejes eh, te dio bien? sí. Eso está. Bueno, fíjate después acá estas distancias, pero lo voy Ujú. a revisar. Puede ser que también yo lo haya metido. A ver, veamos si lo podemos resolver acá. Profe, Rápido. disculpe, ¿Sí? a mí no me da en JI, no me da el 24 que le da usted, a mí me da 18. ¿Y Ah, cómo lo sí, a mí hiciste? también me da 18. A mí me dio igual que usted, profe. ¿Y cómo lo hicieron para que les dé 18? ¿Qué números pusieron? 6 y 4. Eh, Yo puse 6 al cubo por 4 dividido 48, ¿Por qué dio 48? porque así tenía la fórmula de JX, de JI. No Ajá. sé si la habré copiado mal o Y el otro día. acá en el apunte creo que había, les decía que busquen una tabla de momento de inercia. De todas formas, acá yo creo que había puesto alguno de los triángulos. A ver. No, estaba en el PowerPoint, acá. Profe, yo en una tabla que tengo de Sí, mecánica, aparece que el del triángulo, el acá está, miren. JX, Esto lo vimos el otro día en la clase pasada. Base altura del cubo sobre 36. Profe, pero el de I, o sea, de JI sería dividido 48. Yo tengo acá una captura de la filmina del otro día. Ujú. Bueno, ya después les voy a subir unas tablas, así la tienen. Bueno, em, me está saltando una alarma del SolidWorks. Bueno, a ver, vamos a resolverlo profe, acá entonces rápido. los J del triángulo quedan divididos por 36, Sí, todos. O sea, es igual que el cubo, nada más que dividido 36. sí. Ah, listo. No, porque yo busqué una tabla y Pero también ahí es donde tuve de error. 48, habría que ver No, me ahora daba 12. cómodo, dividido. Dividido 12, o sea, igual que el triángulo, igual que el Ah, cubo. no, no, no. No, eso no, dividido 12 no. Y la otra que había también me daba 48, una cosa así, así que. Ujú. Ya voy a buscar una ahora y en todo caso se las subo ahí unas tablas que estén bien completas. Estoy Sí, igual, profe, dibujando acá en acá. el chat dijeron que era porque era un triángulo rectángulo, que no era lo Sí. mismo que el isósceles. Ujú. Ahí debe ser que no me dio entonces el resultado final, yo pensé que era lo mismo. Puede ser, sí. Puede ser que en esa tabla que habíamos puesto ahí de ejemplo es un triángulo isósceles. Che, ¿ustedes están viendo la pantalla acá del Solid? No, ¿no? No. No, no. A ver, vamos a ver, así lo resolvemos. Ayúdenme acá. ¿Esta medida cuánto era? ¿4? 4,
4 por 6 tiene el triángulo. Esto tiene 40 y así tenía 60. Sí. Bueno, veamos, fíjense, acá yo dibujé a partir de este origen. O sea que este origen es mi eje Y y mi eje X. Le vamos a dar una profundidad cualquiera para transformarlo en sólido y poder seleccionar después una de las caras del sólido. Vamos a ver acá. Calcular, no, propiedades físicas no, propiedades de sección. Las posiciones del eje baricéntrico lo vamos a pasar a centímetros. A ver, con respecto... 48. Déjenme abrir acá. Me fui del ejercicio. Estoy buscando acá en el ejercicio de clase. ¿Qué número era? 17, ¿no? 16. 16. $3.25 y $3.42, decía ahí la tabla. Y acá en el Solid nos da 3.25 y 3.42 en altura. Y momento de inercia en el centro de gravedad, 3.25 el JX y 3.43. 3.25, 3.43. Está bien. Fíjense que acá, momentos principales de inercia, nos da otros valores distintos, pero fíjense cómo están los ejes acá. Los ejes están cruzados. ¿Se acuerdan que decíamos que para una figura, digamos, primero, los valores esos que estaban ahí en el ejercicio están bien. Ese es el resultado, está correcto. Y el momento de inercia del rectángulo es de base altura al cubo sobre 36. Pero fíjense acá, aprovecho para decir esto, si nosotros estamos tomando momento de inercia respecto de este eje X, el momento de inercia de este rectángulo hemos dicho que era base altura al cubo sobre 12. Ahora, si yo tomo momento respecto de un eje por ejemplo acá, pero que esté rotado un determinado ángulo, No, no me hagas eso, no. este eje nuevo X', que esté rotado un cierto ángulo alfa, el momento de inercia va a ir variando. ¿Sí? Entonces, si yo graficara, después pueden buscarlo como cómo varía la elipse de inercia, según el ángulo este alfa, acá se genera una elipse que lo que me estaría graficando es acá en este eje JX y acá en este eje JY. Entonces, en realidad esa elipse va a estar... no la puedo girar acá, ¿cómo haría esto para girarla? Bueno, va a estar así inclinada. Y voy a tener un valor de JX máximo, un determinado valor del ángulo alfa. O sea, si yo este eje X lo voy variando respecto del eje, lo voy variando este ángulo alfa, y ese ángulo alfa crece desde 0 hasta 90, esos valores ahora nuevos de JX' y el JY' sería en un eje perpendicular, van a ir variando. ¿Sí? Desde este valor que toman acá, van creciendo o disminuyendo hasta un valor. Cuando se pasa por el valor máximo del momento de inercia, se dice que esos son los ejes principales de inercia. Y los ejes principales de inercia, acá tendríamos el otro eje a 90 grados, el eje Y. Entonces vamos a tener un JX máximo y un JY mínimo.
de manera tal de que la suma del JX y el JY nos va a dar un valor constante. A medida que uno crece, el otro disminuye. Pero lo que yo puedo, o me es interesante, es buscar para qué ángulo alfa el JX es máximo. ¿Para qué? Para que si yo estoy haciendo una viga, bueno, a lo mejor no me conviene poner esta sección de manera vertical así y cargarlo acá con la fuerza. Supongo que la fuerza estaría ahí, sino que a lo mejor me conviene, borrar esto, que la fuerza tenga un cierto ángulo. Bueno, lo dibujé vertical. Pero que la sección esté inclinada, por ejemplo. Podría ser así. Que la sección esté así. Pongamos. La fuerza aplicada así vertical acá. Entonces, ese eje X que estoy tomando momento de inercia no es este, sino que es este que está acá. Y en ese caso me da un valor de momento de inercia mayor. Eso es lo que van a ver acá como momentos principales de inercia. ¿Ven? Que estos dos valores, si ustedes hacen la suma de este más este que está acá, va a ser lo mismo que los otros dos que calculamos JX y JY. La suma de los dos va a ser un valor constante. Lo que pasa es que uno puede ir aumentando y el otro disminuyendo de manera tal de mantener esa constante y buscamos cuál de los dos es máximo y cómo me conviene posicionar esa sección respecto al plano de carga. ¿Está bien? Eso cuando la pieza no es como una circunferencia que en esa circunferencia, por más que yo varíe los ejes, siempre va a ser igual, porque el círculo no va a cambiar respecto de sus ejes. Bueno, no sé si quedó claro ahí esa duda que había con ese ejercicio o hay alguna otra duda acá. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, yo ¿Sí? le quería preguntar si puede explicar el ejercicio 12, pero solo una parte que no entiendo bien. ¿Qué parte? Es cuando tenemos que sacar, creo que es el esfuerzo de corte. ¿Acá? Sí, Ujú. más abajo, cuando hace la Pará, tangente. vamos a ir por parte. ¿Cómo calcular RA y RB? ¿Hasta ahí va bien? Sí, eso sí, Esta fuerza bien, bien. equivalente, ¿cuánto vale y en qué posición está? ¿Eso está claro? Sí, Bien. Si eso está claro, Yo tengo una duda en ese, profe. ¿qué pasa? La fuerza equivalente. La fuerza equivalente siempre es igual al área que está bajo la carga distribuida. En este caso es un triángulo. El área de este triángulo va a ser la base por la altura dividido 2. Ese es el área de un triángulo. Cuando era una carga uniformemente distribuida, que era un rectángulo, era el área de ese rectángulo. La altura por el largo. Acá un triángulo puede ser la mitad de un rectángulo, por eso lo dividimos por 2, ¿no? La base por la altura dividido 2, ese es el área. La fuerza equivalente es igual al área que está bajo la carga, bajo la curva. ¿Se acuerdan cuando hacían integrales? Bueno, el área bajo la curva, que la resolvían con un integral. Acá si integraran esa función y respecto de x, van a obtener el área de ese triángulo, en este caso 500 por 10 dividido 2. ¿Sí? O sea, 5000 dividido 2 son 2500. Ese es el valor de la fuerza. Y la posición en el baricentro del triángulo, que está a 1/3 de la base. ¿No? Eso ya son las cosas que vienen de atrás, digamos, que más o menos hay que ir recordando, digamos. Gráficamente, ¿cómo podrían calcular el baricentro de un triángulo? Si nosotros tenemos un triángulo, pongamos así, así y así.
tienen ese triángulo de papel y tienen que decir en dónde está el punto baricéntrico. Bueno, pueden agarrar y decir, bueno, el punto baricéntrico va a estar, yo agarro del punto medio de esta línea a este vértice. Lo voy a hacer acá afuera porque si no después no me deja ir. Entonces lo pongo ahí y este lo traigo acá. O sea, uní un vértice con el punto medio del cateto opuesto. Hago lo mismo para el otro lado. Un vértice con el punto medio del cateto opuesto. Y hago lo mismo con el otro. El vértice con el punto medio del otro cateto. Esto yo lo estoy dibujando así nomás a ojo, por eso no. Pero ese punto, que va a ser uno solo, donde se cruzan esas tres rectas, es el baricentro del triángulo. Y si después lo miden toda esta altura, supongamos que mide 9, bueno, desde acá hasta acá va a medir 3. Si desde acá hasta acá mide 6, desde acá hasta acá va a medir 2, porque es un tercio de la base. Y si ustedes agarran este triangulito de papel y lo clavan con un alfiler en una pared, va a dar lo mismo, cualquier posición que lo pongan, va a quedar quieto. Mientras que si ustedes clavan el alfiler, por ejemplo, en un punto como está acá, y siempre va a girarse y se va a caer hacia abajo, de manera tal de que se alinee el punto donde clavaron el alfiler con el baricentro del área, van a quedar en posición vertical. Si ustedes lo clavan acá, en cualquier posición que lo dejen, va a quedar. Eso en cualquier figura, ¿no? Cuando determinan el baricentro. Si ustedes tienen una hoja y no saben dónde está el baricentro, pueden ir probando, clavándolo con un alfiler hasta que le encuentren el punto justo donde lo giren y quede en esa posición. Bueno, esa es la posición de el baricentro de un triángulo. Entonces, en este ejercicio, el punto donde está aplicada esta carga equivalente es a 1/3 de la base. O sea, 10 dividido 3, está ahí, ¿ven? 2/3 por 10 o 1/3 por 10. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bueno, después lo que necesitamos hacer es poder calcular el esfuerzo de corte, que es una función respecto de x. ¿Cómo va a ir variando q en función de x? Entonces lo que hago es encontrar la ecuación de esta recta. La ecuación de esta recta. La ecuación de esa recta, nosotros acá podemos conocer la tangente de este ángulo, que la tangente de este ángulo es ¿se acuerdan? La ecuación de una recta es I igual a AX más B. En este caso el término B no existe, porque no hay ordenada al origen, pasa por 0. Entonces B es 0. La ecuación de esta recta va a ser AX. Ese AX, ¿ven? Acá sería A es 50, que sería la tangente de este ángulo, ¿no? La tangente de este ángulo es 500 dividido 10. Eso es 50. Bueno, acá está. 50x, ¿sí?, es la ecuación de esa recta. Para saber el esfuerzo de corte, cómo varía en función de x, decimos, bueno, esto que está acá es ampliado esta porción de la viga acá. Profe, ¿No? Sí. ahí no tendría que ser abajo donde calculó la AX sería, Sí. que da 50. ¿No tendría que ser A igual a 50x? No. Porque usted puso Q. AX, no, la ecuación de una recta, a ver si no me equivoco, hace mucho ya que no hago esto, pero genéricamente, ¿no? Si estuviéramos acá en geometría, I igual a AX más B. Y si graficamos, vamos para borrar acá, la goma está, esto. Si graficáramos esto, esto sería, supongamos así, la recta esa, donde esto que está acá, este es el eje Y y este es el eje X. Esto que está acá, ¿qué es? B.
porque es el valor que toma la función cuando x es igual a 0. O sea, si yo me paro en este punto, x es 0, lo único que tengo, y igual a b. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me vengo a un valor de x por acá, ¿cuánto va a valer y? Bueno, estoy acá en este punto. Si yo quiero sacar acá cuánto vale la tangente de este ángulo, es lo opuesto sobre el adyacente. En el caso de que la función pase por ahí, que b sea 0, como en el caso que teníamos nosotros, vamos a hacer más prolijo, es esto. Si yo quiero saber el valor de a qué es igual a y menos y sobre x. Acá tenemos los 50 que valía la carga dividido la longitud esta, que eran 10. 50 dividido 10. Eso es a, que es la pendiente. A es la pendiente. Entonces, acá en este Profe, caso, sí. 500 valía la carga, creo. Bueno, por eso, 500 dividido 10 son 50. ¿O no? Sí, eso sería A. Y a lo que yo le preguntaba es que ahí no sería A igual a 50x. X es la variable. ¿Por qué A igual a 50x? Porque, no, o sea, lo que no entiendo es por qué pone Q igual a 50x. ¿No tendría que ser A igual a 50x? O sea, el valor de la pendiente. Q, acá la I de lo que estamos haciendo recién, la reemplazamos por Q, porque nuestro nuevo sistema, lo que estamos haciendo ahora, no estamos en geometría, sino que estamos acá en resistencia y material, y en este eje vamos a graficar Q. Y en este X. Y esta era la curva de cómo varía Q con respecto a X. Eso es lo que estaba planteado acá en el ejercicio, ¿no? Esa era la distribución de la carga. Esta curva tiene una función igual a Q igual a 50 por X. Para X igual a 0, Q es 0. Para X igual a 10, que es el largo de toda la viga, supongamos que estos son 10. Para X igual a 10, Q es 500. Es eso. ¿Está bien? O sea, Sí, sí, ya para entendí. Q igual a 0, para X igual a 0, Q era 0. Acá. Este. Para X igual a 10, Q es 500. ¿Está bien? Sí, sí, ya entendí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, si yo ahora lo que quiero hacer es ver cómo varía el esfuerzo de corte, ojo, esta Q minúscula es la carga distribuida y la Q mayúscula, esta que está acá, es el esfuerzo de corte. Si yo me paro en una sección cualquiera que está a una distancia X del extremo izquierdo de la viga, por definición de esfuerzo de corte, según el desarrollo que habíamos visto, el esfuerzo de corte era igual a la resultante de todas las fuerzas que están a la izquierda de la sección considerada, respecto del eje Q, ¿no? Que era un eje coincidente con el Y. Entonces, si mi X vale 0, estoy en este punto, la resultante es RA. Entonces acá en el gráfico tengo RA, ese valor. Ahora, a medida que X va aumentando, acá empieza a aparecer una carga equivalente, igual a la porción de carga distribuida que estoy tomando con mi valor X. ¿Cuánto vale esa fuerza equivalente? La fuerza equivalente dijimos que valía el área de este triángulo. El área de este triángulo, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale esa altura del triángulo gris que está pintadito ahí? Esta altura que está acá va a ser Q por X. ¿No? Profe, pero Q no era esa recta
Sí. la recta, digamos, no era la altura. No es la... ¿Qué Q decís vos? ¿El esfuerzo de corte? No. Por eso le digo, está Q minúscula y Q mayúscula. La Q mayúscula es el esfuerzo de corte. Y esta Q minúscula es la carga Claro, Q distribuida. minúscula. Sí, esta es la carga distribuida. En los ejercicios que hacemos antes, que no era de forma triangular, que esa carga era constante, también era la ecuación de una recta, nada más que en esa recta el término variable era 0 y el término independiente era constante. O sea, la b tenía un determinado valor y el ax era 0. Acá, esta es la ecuación de la recta. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale esto que está acá, esta altura de ese triángulo, va a ser Q, o sea, va a evaluar esta función en X, o sea, 50X por X, ¿sí? Eso es esto, dividido 2, que es el triángulo. Entonces, fíjense, RA menos Q por X sobre 2. 50X era Q por X dividido 2. Entonces me va a quedar 25X cuadrado menos 25X cuadrado más RA. O sea, eso es lo que vale esto. Menos 25X cuadrado es esto. Q por X sobre 2. Como Q vale 50X, 50 dividido 2 es 25, 25X por X es 25X cuadrado. Estaba restando acá, queda restando ahí. Acá lo pasé adelante para que nos quede en la forma de la ecuación de una parábola, digamos, ¿no? Profe, ¿puede repetir lo de la altura que dijo? Porque no me queda muy claro todavía. Bueno. ¿Cuánto vale el área de este triángulo que está acá? El área de este triángulo que está acá. Eso es lo que tenemos que calcular. O sea, el área de este triángulo va a ser la fuerza equivalente. El área del triángulo ese va a ser la fuerza equivalente. El área de ese triángulo es la base por la altura dividido 2, ¿no? Sí. Ese es el área de ese triángulo. La base vale X. La altura sería evaluar esta función en X. O sea, 50X por X. Esa va a ser esta altura de acá. Claro. ¿Sí? Entonces, una vez que vos tenés este área, es lo que le vas a restar a RA. Ahora, ¿qué pasa? Esa área, a medida que X va creciendo, va aumentando linealmente. Entonces, acá se transforma en una ecuación cuadrática. Profe, Y el esfuerzo de corte va a variar de forma cuadrática. ¿Sí? profe, pero si la altura ahí es 50X por X y la base es X, el área me daría 50X por X dividido 2. O sea, me estaría dando una ecuación de tercer Cúbica. grado. No. Pará. A ver, pará. Está bien. Acá está, mira, graficado lo del esfuerzo. Esta fuerza equivalente es la ecuación, o sea, Q, que es la ley de variación acá, de la carga distribuida, Q por X, dividido 2. ¿Sí? Esta altura acá es Q por X. Esa altura acá es Q por X. A ver, pará. Sí, Q por X. Esa es la altura. Dividido 2 para sacar el área del rectángulo. Ahora Q es 50X, o sea, te va a quedar 50 por
50x por x sobre 2. 50x al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? ¿Cómo es que decís que te va a quedar al cubo? Pero, profe, o sea, ahí usted dijo que la altura era Q por X, ¿o no? A ver, para. La altura, no, es Q. La altura es Q. Ah, claro, Por ahora X sí. dividido 2. Para hacer el triángulo, digamos. Fíjate, mira, a ver si lo puedo hacer acá. Claro, no, me confundía que la Sí, altura creo que sea lo Q dije por mal yo, X. Creo que lo dije mal yo. Pero mira, fíjate, si esto fuera una carga distribuida, uniformemente distribuida, sería esta la carga. Y si estamos en una sección cualquiera X acá, el área de esto sería esta base por esta altura. Como esto es triangular, viene así, por eso es que hacemos esto por esto dividido 2, porque el área es la mitad, la del triángulo es la mitad del rectángulo, digamos. Por eso es Q por X sobre 2. Q era la altura, X es la base, dividido 2. Entonces, volviendo acá, tenemos Q por X sobre 2. ¿Dónde estaba acá? Acá. Q por X sobre 2. Como Q es igual a 50x, ahí te queda 50x al cuadrado sobre 2, 25x cuadrado. Negativo. Y esta ecuación que está acá, ya sí es cómo varía el esfuerzo de corte Q a lo largo de toda la viga, porque no tengo otra cosa acá al medio que me haga cambiar la ecuación. Para x igual a 0 y para x igual a 10 metros. Entonces, si a esa ecuación la evaluamos en x igual a 0, me da RA. O sea, este valor acá, RA. Para x igual a 10 metros, me va a dar este valor que está acá, menos ¿dónde estamos? Mil. Ahí está, acá Q era igual a RA y acá en el otro punto 1667,5. Este punto que acá es donde Q se hace 0, decíamos que es un punto que es importante conocerlo, porque viendo solamente este esfuerzo de corte, yo ya sé que el máximo momento flector va a estar en este punto, que era donde el esfuerzo de corte se hacía 0 o cambiaba de signo. Entonces yo necesito conocer cuánto vale la abscisa donde Q se hace 0. Entonces, ¿qué hago? Igualo esta ecuación que había hecho, la igualo a 0, despejo X y obtengo este valor. Entonces, cuando planteo la ecuación del momento flector, ¿sí? Que sería igual a lo que hicimos antes, nada más que ahora es momento, o sea que tengo que multiplicar por la distancia. Acá, como ya tenía la fuerza equivalente, era cuadrática, acá lo multiplico por X, pasa a ser cúbica. Tengo esta otra función. Y el máximo yo ya sé que va a estar para este valor de ahí, entonces evaluamos la función en ese punto, a esta función que está acá. ¿Sí? ¿Ven? Para x0, 0. Para x igual a 10, 0. Y para x igual a 5,77, que era el donde corte se hacía 0, 3200. Ese es el valor máximo. Profe, cuando yo 3200. pongo los valores que le dio a usted en la ecuación de momento flector, para los 10 metros no me da 0, me da menos 8,3. Bueno, puede ser ahí que vas arrastrando algunos decimales. Ah, bueno. Error de... Sí, fíjate si le pones algunos decimales más desde el principio y te tiene que dar 0 en este punto. Si vos empezás en este punto y digo, bueno, así como nosotros empezamos acá,
y decimos cuál es el momento de la resultante izquierda, como a la izquierda de esto no hay nada, es 0. Yo ya sé que acá es 0. Si yo empezara por acá y digo la resultante derecha, a la derecha de este punto no hay nada, el momento es 0. Yo sé que ahí tiene que ser 0, sí o sí. ¿Mm? Profe, una consulta. Sí. ¿Puedes subir un poquito? ¿Por qué ahí le queda por x sobre 3? ¿Por la posición de La fuerza del equivalente. toroide? La fuerza equivalente es lo que hablamos antes de la posición del baricentro de un triángulo. Si yo estoy tomando momento respecto de este punto de la viga, ahí, RA por X. Y la fuerza equivalente por su distancia. Dijimos que la posición de la fuerza equivalente está a 1/3 de la base. Entonces la distancia de la fuerza equivalente al punto donde estoy tomando momento es X dividido 3, la altura sobre 3. Por eso que veníamos hablando antes, ¿viste? De la posición del baricentro de un triángulo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Sí. Bueno. Entonces acá la fuerza equivalente es Q por X sobre 2. Q era 50X, entonces vamos a tener 25X cuadrado por X sobre 3. Va a quedar 25X al cubo sobre 3. Aquí están, 25X al cubo sobre 3. Ese es el momento de la fuerza equivalente respecto a este punto. A medida que X va creciendo, bueno, esta ecuación me va a ir dando la curva del momento flector. Yo sé que acá es 0, acá es 0 y acá está el máximo y es una ecuación cúbica, ya la puedo graficar. Fíjense, como les decía, que haciendo el esfuerzo de corte, que es el más fácil, solamente viendo esto, es más, ni siquiera me haré falta graficar esto. Yo ya sé que esta curva va a ser así, va a tener el máximo ahí. Porque lo Profe, estoy una viendo acá en el pregunta. esfuerzo de corte. Sí. Ahí es más fácil decir, bueno, hago la integral del esfuerzo de corte y me queda la ecuación. Sí, sí, lo podés hacer, pero tenés que graficarla. Si vos la haces y la graficás y la podés evaluar en cualquier punto, está bien, Claro, lo pero podés para hacer. no graficar el triángulo y todo eso, digo. Bueno, eh, Para mí mejor. está bien. Basta que vos, digamos, suponete que tenés en el parcial este ejercicio, yo tengo que ver si averiguaste cuánto vale esta abscisa, porque en este punto es donde va a estar el momento flector máximo. Si hiciste esta curva respecto de alguna ecuación que tengas, si vos integrás esta ecuación, vas a llegar a esta. O sea, si la integrás, vas a llegar a esa. Bueno, si escribís esa ecuación y la evaluás en los distintos puntos, está bien, no hay problema. Se puede. ¿Sí? Yo pregunto porque en el Timoshenko, Ujú. cuando hace otros ejercicios, acá en este porque es distribuida, pero por ejemplo en los otros que son puntuales también, así como saca la ecuación del esfuerzo de corte Sí. y después creo que también al último lo integra. Sí, sí, es que es lo que veíamos, ¿viste? Que decíamos que es el esfuerzo de corte, era la derivada del momento flector respecto de X. Eso lo habíamos visto. ¿Cuál es la relación entre estos dos? Si este de acá es la derivada de este, bueno, este de acá es la integral de este, es la inversa. Es eso, digamos, no es que eh, realmente es eso. Lo bueno de hacer el planteo es entender lo que estás haciendo. ¿Está bien? Digamos, Sí, nosotros, eso a sí. ver, vos tenés que resolver este problema y tenés que multiplicar y dividir. Y yo no me voy a decirte, no, hacer la multiplicación y la división al costado de la hoja en una tablita que quiero saber si sabes multiplicar y dividir. Esas son herramientas que las traes de antes y acá las aplicás. Ahora en este caso estamos viendo cómo es esto del momento flector. Digamos, partimos de su concepto cuando vimos
por qué aparecía el momento flector, si cortábamos la viga, que era lo que toda la porción de la viga que habíamos eliminado, ¿sí? Para restituir el equilibrio, teníamos que meter ahí una fuerza y un momento que en realidad era lo que estaba generando la parte de la viga que cortamos sobre la otra, y bueno, y ahí vamos desarrollando cómo aparecía. Después, en la práctica y a la hora de vos estar trabajando y tenés que resolver algo, y sí, no te vas a poner a hacer probablemente paso por paso cosas que ya sabés que son así, y vos estás buscando este punto, probablemente busques el camino más corto. Ahora, el tema que estamos viendo es justamente eso, entonces yo en el parcial voy a ver si entendieron eso. Vos lo podés hacer como me dijiste, ¿eh? Está bien, basta que Claro, yo decía porque la sigas los integral de la pasos, parábola esa ¿sí? es fácil. Está bien, perfecto, lo podés hacer. Ahora, si vos tenés una viga que acá venís con esta parte así, acá se corta la carga distribuida y sigue Claro, lineal. ahí cambia. Sigue lineal. Ahí cambia. Y lo que yo no quiero es que te quedes con que, bueno, lo hago como la integral, total, acá esto es fácil, y que después te encontres con que no a lo largo de toda la viga es constante tu función, sino que la viga está dividida en distintas partes. Poner que acá tengas una carga puntual agregada además. Vas a tener una ecuación hasta ese punto y otra ecuación distinta a partir de ese otro punto. Entonces vos podrías integrar una ecuación y hacer una parte. Integrás la otra ecuación y haces la otra parte. También se puede. Pero tenés que tener bien en claro eso. ¿Sí? En este caso, sí, es mucho más fácil, como decís vos. Pero porque es un caso puntual en el que la ecuación de la carga sobre la viga, de las cargas externas, es una ecuación para toda la viga. En este caso, si nos vamos a otro ejercicio, no sé, acá, ya eso se te va a complicar, porque de acá a acá es una ecuación, de acá a acá es otra ecuación, de acá a acá es otra ecuación, y de acá a acá es otra ecuación. Entonces, todas estas curvas que te dan acá responden a cada una de esas ecuaciones en cada tramo de la viga. Pero si vos te fijás, también se cumple lo que vos planteabas. Esto de ahí a ahí, que es acá una constante. Si la integro, tengo una función lineal. ¿Sí? Acá es constante, con pendiente negativo, igual que esta, tiene el mismo valor de pendiente. Cuando lo integro me da esta recta ahí, y si vos te fijas, esta recta acá tiene la misma pendiente que esta de acá. ¿A dónde cambia la pendiente? Acá. Tiene una pendiente mayor, porque, bueno, acá lo estoy viendo. Esta pendiente, este valor, es mayor que este. Y acá de golpe en este punto cambia de un valor de pendiente negativo a un valor de pendiente positivo, ¿sí? Entonces, en vez de ir subiendo, empieza a bajar, y el valor de esta pendiente, ¿cuánto es? Esto que está ahí. Si vos integrás esta función acá, te va a dar esta curva. Es lo mismo, es válido para todos, siempre es válido eso, porque es así. Pero nomás que acá lo vas a tener que hacer 1, 2, 3, 4 veces, bueno, vas a llegar a lo mismo. Evaluás después en cuál función está el máximo para obtener este punto, para obtener este y para obtener este. Una vez que tengo estos 3 puntos, ahí veo cuál es el mayor. Y ese es el máximo momento flector. ¿Se entiende? Che, estamos pasados con el tiempo. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, tengo una duda para hacerle, pero es más sobre lo que puede llegar a tomar teórico. Ajá. Vi que había subido el desarrollo para un triángulo del momento de inercia. ¿Nos podría pedir, por ejemplo, hacerle alguna figura en el parcial y hacer nosotros en integral? Sí. Perfecto. Sí, sí, puede ser. Yo apunto más a las preguntas conceptuales. Por ejemplo, lo que decíamos recién. ¿Qué es el momento? Que se los dije en varias clases. ¿Qué es el momento flector? Y ponen F por X. No, bueno, no es eso. El momento flector surge, hacer el análisis. ¿Se acuerdan que decíamos cortamos, tenemos una viga, ya sea simplemente apoyar lo que ustedes quieran? Si la cortamos en una sección determinada, ¿qué pasa con el equilibrio? ¿Cómo hacemos para restituirlo? Si estamos hablando de un momento de inercia, y a lo mejor podría decir el momento de inercia respecto de un eje X no baricéntrico, de una figura cualquiera. A ver, de una sección cualquiera. Acá. Tenemos esta figura. Si consideramos solamente la figura 1,
la figura 1, tenemos su eje X baricéntrico ahí. Y después digo, bueno, ¿qué pasa si ese momento de inercia lo pasás a un eje que está acá? A ver, pará, no lo voy a hacer sobre esta figura para no mezclar. Vamos a hacer acá. Digamos, tenemos un eje baricéntrico, una figura, perdón, acá, un rectángulo, bien simple, y su eje baricéntrico. Y otro eje acá abajo. Y yo digo, eje X'. Y te doy esto solamente, no doy medida, o si querés pongo así. A y B. A, B y D. Y te digo, ¿cuál de los dos es más grande? ¿JX o JX'? ¿Esto cómo es? ¿Es así o es así? ¿JX es mayor a JX' o JX' es mayor a JX? La J' sería más grande. ¿Por qué? Y porque es la otra más el producto de... El área por Ajá. la distancia Y del bueno, baricéntrico. pero si eso que le está sumando toma valor negativo, ¿se puede? Y ¿Restarle? la distancia siempre es positiva. ¿Cómo? Claro, La distancia es positiva. Bien. no lo Siempre, puedo tomar como negativo. siempre va a ser así esto, por lo que habíamos visto. Está bien lo que respondieron. Pero digamos, tener presente lo que es el teorema de Steiner, haberlo entendido, y si vos decís que el teorema de Steiner es el momento respecto de su eje baricéntrico sumado el área y una distancia, siempre, siempre este va a ser mayor. A lo sumo va a ser igual si D es 0, con lo cual ya esto sería el eje baricéntrico. Ahora, si D es distinto de 0, y siempre el JX' va a ser mayor. Siempre. Bueno, eso lo pueden responder si entienden el teorema de Steiner. Si no, no lo van a poder responder. Bueno, por ahí un poco más ese tipo así de preguntas, que cuando pedimos justifiquen, bueno, tendrán que escribir la ecuación y decir, bueno, esto va a ser así porque estoy sumando esto y esto nunca va a ser negativo. Entonces siempre el JX' va a ser mayor que el JX. Eso, digamos, un poco la idea es eso, es hacer algunas preguntas que nos permitan entender digamos, saber si entendieron el tema, digamos. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, yo le quería hacer una consulta del ejercicio 8. Ujú. El resto, chicos, si no tiene dudas, ¿ustedes tienen clase con el ingeniero Miotti ahora? Sí, profe. Bueno, los que no tengan dudas, vayan pasándose así ¿Hasta qué ejercicio entra al parcial? todo lo que hicimos hasta acá. O sea, todos los ejercicios de momento de inercia. Aprovecho para decirle, que era lo que quería hacer hoy que no pudimos, hay ejercicios más adelante de la guía, por ejemplo este que está acá, que es ya de la parte de resistencia y materiales, pero que tenemos esto que está ahí. Ahí dice, por ejemplo, UPN 260. Bueno, podrían resolver esta parte del ejercicio, es decir, ¿cuánto vale el momento de inercia de esta figura? Y resolverlo junto con la tabla. Traten de hacerlo, cualquier cosa, me preguntan en el foro. O sea, resolver de este ejercicio solamente la parte de momento de inercia. Che, ¿cuánto vale el momento de inercia de esta figura que está acá? Y hacerlo. Bueno, el ejercicio 7, ¿me dijiste, u 8? El 8, profe. El 8. Porque no me da el momento efector el 4. O sea, me da un número que nada que ver. ¿Estaba resuelto ese? No. Bueno. El momento flector 4, ¿cuál sería? 1, 2, 3, acá. Claro, ahí. Bueno, el momento flector en este tramo de la viga va a ser RB por X. O sea, ¿cuánto te dio RB?
Eh, 1080. Bueno, en este punto que está acá, el momento flector vale 1080. Ah, está bien. 1080 por 1. Claro. Yo estaba haciendo toda la Está ecuación grande, bien. claro, es Bueno, más fácil. pero claro, está bien que hagas esto. Yo te diría que lo hagas de las dos formas y verifiques. Si vos haces toda Sí, la ecuación grande acá, ¿a qué va a ser igual? Mira, RA por 5 metros menos 1. O sea, va a ser RA por 4. sí, Positivo, porque gira en sentido horario. Después vas a tener menos F1 por 5 menos 1 menos 1,5. O sea, acá tenemos 4 menos 1,5. Sería F1 por 2,5 negativo. ¿No? Sería el momento de F1 por esta distancia acá. ¿Me seguís? claro, yo lo había tomado como que el corte lo hacía adelante de F3, entonces me quedaba Bueno, pero que entonces, RA por X, claro, estaba de este lado yo donde está, entonces sería el momento flector 3, porque tenés 1, 2, 3. y al lado 4, ¿o no? Bueno, por eso. Si vos estás tomando acá en este punto, Al lado, acá, claro, ahí. bueno, entonces si es acá vas a tener RA por X. Bueno, yo le puse RA por 1,5, ¿Por qué? porque cuando lo empecé a tomar desde el momento flector 1, RA me quedaba por X, Bueno, pero que si era, vos estás parada en este punto acá de la viga, ajá. la distancia desde RA, desde acá hasta acá, Ah, está bien, ahí donde estaba mal se entonces. esfuerza por distancia. La distancia es desde Sí, el es punto de a ese aplicación de la punto. fuerza al centro del momento, acá. Este Ah, está valor acá bien. es X. Ujú. RA por X. Después, F1, desde acá hasta acá, que va a ser igual a X menos 1,5. Sí, ¿Sí? O sea, ajá, el RA sí, por X es positivo. Y después le tenés que sí, restar F1 por X menos 1,5. Le sí, tenés que restar F2 por X menos toda esta distancia. Sería 5 menos 2. De acá a acá hay 3. ¿Está y bien? 3. Entonces, Sí, si X es acá, sería F2 por X menos 3. sí. Y después tenés Ah, también está bien. restando F3 por X menos 4. Desde acá hasta acá hay 4. Entonces, desde acá hasta acá sería todo esto menos esto. X menos 4. Y esa es la función que te va a dar cómo varía el momento de flector acá. Para X igual a 4, te va a dar esos 1080, creo que me dijiste. Ujú. Y Sí, para sí, está X bien. igual a 5, te va a dar 0. Ajá. Ah, listo. ¿Está Buenísimo. bien? Hacelo Gracias. cualquier Sí, cosa, sí. después pasámelo ahí al foro una foto y lo revisamos. Bueno, bueno, profe, Bueno, gracias. muy bien. Bueno, no sé si queda alguna otra duda, ¿no? Bueno, chicos, la semana que viene entonces Profe, es profe. Sí, A mí me había quedado una duda del foro que no entendí. Es re corta. dale. No sé si lo va a buscar o quiere que le diga. Decime. Era que la clase pasada o la pasada, no me acuerdo bien, usted había planteado un ejemplo de momento de inercia. Ujú. Yo le pregunté si no tendría que ser al revés la fórmula del JI. Ah, sí. A ver. No sé por qué eso. A ver, vamos a ver. A ver O cómo sea, para fue. mí era la fórmula de JX esa. Borrar todos los dibujos. Era un rectángulo, ¿no? Tenemos un rectángulo. A ver si te puedo responder así, si no, nos vamos, buscamos el ejercicio. Yo tengo el eje X acá y el eje Y Sí. acá, ¿no? Siempre el momento de inercia de un rectángulo es el J base por altura al cubo dividido 12. Esa es la fórmula del momento de inercia de un rectángulo. Ahora bien,
Supongamos que esto lo llamamos esto que está acá. Le ponemos B, porque para nosotros es la base, porque está así parado, le decimos base, y esta que está acá es la altura H. ¿Está bien? Entonces, en este Sí. caso, el JX sería eso que escribimos ahí. Base, ¿sí? Porque estamos haciéndolo respecto de este eje, ¿no? Entonces sería base por altura al cubo sobre 12. Ahora, si yo quiero hacer el JI es como que se cambia la cosa y la base pasaría a ser H. Porque es como si este rectángulo, ahora lo estuviéramos viendo así. Sí. Entonces, si lo vemos así, este sería el eje Y y este sería el eje X. Lo giramos. Esto es X y esto es Y. O sea, igual que esto que está acá, ¿no? Lo único que hice es girar el dibujo. Si yo quiero hacer el JI, sería la base por la altura al cubo sobre 12. Pero fíjate que la base es H y la altura, en este caso ahora es B. Entonces acá sería H por B al cubo sobre 12. Pero si acá le Sí, pones profe, número, ya esto entendí. es 2 y esto es 6, por ejemplo. Fíjate acá sería 2 por 6 al cubo sobre 12. Y acá sería 6 por 2 al cubo sobre 12. Ah, claro, sí. Me ¿Te das había cuenta? confundido. Sí, sí. Bueno, pero ¿queda claro ahora? ¿Segura? Sí, sí. Bien. La imagen no sabía si era el eje X o el eje Y, entonces me Claro, confundí, pero sí, siempre ya en entiendo ahora. en el rectángulo vamos a tomar como base a lo que es paralelo al eje X. Si yo quiero hacer JX, la base sería lo que es paralelo. Y la altura lo que es perpendicular al eje X. Entonces lo mismo, acá en el JI, la base sería lo que es paralelo, lo que no está elevado al cubo, el H. Y elevado al cubo lo que es perpendicular, la B. Sí, sí. ¿Está? Ahí está. Bueno, Gracias, perfecto. profe. De nada. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Cualquier consulta en el foro y si alguien necesita que no quede claro algo, me pide y nos conectamos en algún momento en la semana sin problema. Nos Bueno, profe, vemos. gracias. Por nada. Chao, chao. Chao.